Hello, bienvenidos una vez más a mi canal. Ya supongo que vieron primero el del house tour que hice del VG donde estoy viviendo, y ya como el canal como tal ha crecido, decidí que voy a hacer un video hoy contestando una pregunta que me hizo un seguidor, y es la siguiente pregunta. Hola doctora, tenía una pregunta. ¿Todo el proceso demora cuánto más o menos? O sea, desde que uno empiece las clases de alemán hasta tener la aprobación para la residencia, ¿cuánto tiempo puede pasar? Digamos que la respuesta a esto es muy variable. ¿Por qué? Resulta que cada estado en Alemania es muy diferente, es decir, el estado Baja Sajonia tiene y maneja unos tiempos totalmente diferentes, por ejemplo a NRW, por ejemplo a Berlín, Hamburgo, Bremen, que son como tal estados. Entonces digamos que esa parte del tiempo yo no te podría decir, lo que yo te puedo contar es mi experiencia, cuánto fue que me demoré. Para esto yo tengo que empezar diciendo que yo empecé a estudiar alemán cuando estaba en 9º semestre de la carrera. Eso, si no estoy mal, eso debe haber sido aproximadamente en el 2016-2017, porque el idioma es lo principal para poder venir a Alemania. Si tú no hablas bien el alemán o si no tienes unas bases sólidas, va a ser mucho más lento el proceso, porque cuando se dan cuenta muchos de mis compañeros que simplemente hicieron unos cursos express en Colombia y luego se vinieron aquí a Alemania, es que no pasaron la FCP en el primer momento, sino que tuvieron que hacerlo muchas más veces, 2 veces más o una vez más. Entonces digamos que ahí uno es cuando ve realmente la gran diferencia. Esto me tomó a mí, es decir, yo llevo aprendiendo alemán 8 años prácticamente, de a poquitos, porque obviamente eso dependía mucho de mi carrera, de mis turnos, después cuando empecé a trabajar también de los turnos, etcétera, pero es básicamente lo principal. Entonces yo te puedo decir, mi proceso duró 8 o 10 años porque eso lo tengo en cuenta tomando la parte del idioma. Ahora bien, hay personas que dicen, no, yo no, pues no sé, me demoro, me quiero ir, porque sí, efectivamente es mucho más sencillo cuando se está aquí en Alemania, y digamos que eso depende bastante. Hay diferentes tipos de modalidades de cursos, no solamente en Colombia, sino en el mundo, sino también que es muy diferente. Entonces, por ejemplo, en el Goethe Institute en Colombia, en Bogotá, hay diferentes modalidades, desde hacer prácticamente un nivel, lo dividen en 4 subniveles, y cada subnivel son 2 meses porque la intensidad no es la misma. Por ejemplo, la intensidad son 2 veces a la semana. Entonces, obviamente te vas a demorar más haciendo un solo nivel, mientras que si tú haces un nivel mucho más intensivo, pueden que, por ejemplo, lo que es A1, A2 y A1 y A2, si no estoy mal, se pueden hacer en 2 meses. Pero por ejemplo el B1 y el B2 ya los empiezan a dividir en 2, B1.1 y B1.2, B2.1, B2.2, porque son niveles mucho más complejos que requieren más tiempo, pese a que sea intensivo. Es decir, intensidad, estoy hablando de 2 horas diarias de lunes a viernes, o 2 horas y media o 3 horas de lunes a jueves. Eso me refiero con la intensidad. Pero pues obviamente hay que mencionar que tú vas a necesitar, fuera de estudiar el idioma, también hacer las tareas y manejar un poco, o sea, trabajar el idioma en la casa, porque el idioma no es tan sencillo. Entonces eso es lo primero. Ya después tienes que mirar ciertos aspectos, pese a que, si no estoy mal, hoy en día ya no se necesita tanto de una cuenta bloqueada. Si te la van a exigir, porque la cuenta bloqueada son los ahorros que te garantizan que tú vas a poder sobrevivir, por ejemplo, aquí en Alemania mensualmente. Entonces la cuenta bloqueada, si no estoy mal, ya subió. Ahorita en estos momentos desconozco en cuánto va la cuenta bloqueada, pero eso te permite ya después, si vienes, eso es suerte de cada quien, si le dejan o no le dan un permiso, por ejemplo, para trabajar como una especie de mini job. Entonces digamos que esto es algo que también tienes que tener en cuenta para decir cuánto me voy a demorar. Si tú puedes o ya tienes el dinero para conseguir lo que sería un año de cuenta bloqueada y pues pagar los cursos, ahí ya tú estarías mirando. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo tomé la decisión, yo me demoré un año, año y medio para poder llegar a Alemania, porque como dije, yo me vine en una empresa. Cuando uno firma con estas empresas, digamos que uno no puede compartirlo el proceso, etcétera. Yo les cuento, es mi experiencia, que es una cosa diferente, y yo me demoré un año y medio antes de venir a Alemania. Con esto contando con que yo pagué todo, pagué la asesoría, pagué los cursos, pagué la cuenta bloqueada. Yo me vine a Alemania sin deudas. Entonces eso fue primordial para yo poder venir y estar un poco más tranquila. Ya cuando llego en Alemania, los procesos también cambian porque son muy diferentes para cada uno. Tengo amigos, tengo compañeros que por el funcionario en la Cámara
cámara de médicos su proceso demoró un mes. Ya tenían, digamos, los papeles y la carta que le decía que tenía que tomar la prueba de FCP para poder hacer todo el proceso, tener el permiso de trabajo y empezar a trabajar. Entonces digamos que es muy diferente. En mi caso personal, a mí se me demoró 16 semanas en que me llegaran los papeles, es decir, lo sometí en junio y se demoró hasta octubre en llegar los papeles diciéndome que tenía que presentar la FCP porque mi idioma es el español como lengua materna y que después tenía que hacer en FEDAR, o sea, es decir, o la KP o el peritaje como tal. Entonces también es muy diferente. A mí lo que me había pronosticado la empresa con los tiempos iniciales era que yo me demoraba con el proceso llegando a hacer un B2 aquí a Alemania, es decir, B2, C1 y FCP. Me demoraba con ese proceso aproximadamente 9 meses. ¿Por qué? Porque eran 6 meses de los cursos más 3 meses de espera, entonces serían 9 meses. Sin embargo, me dijeron que bloqueara la cuenta por un año. Entonces básicamente cada nivel sale casi que en 2 meses. El B2 siempre va a ser un poco más largo, por lo que les digo, es más extenso. Entonces ahí más o menos ustedes pueden contar. Si se vienen con un A1, entonces tendrían que ser A2, B1 y B2 serían 2, 4 aproximadamente. Ahí serían 8 meses más 3 meses más de tiempos de espera. Puede que ya estén en 4 a 6 meses a que la cámara de médicos te dé una respuesta, porque las solicitudes han aumentado bastante. Eso es lo principal. Y en mi caso, como les digo, esto es toda mi experiencia. Esto, vuelvo, insisto, cambia mucho. Yo después de haber llegado, es decir, si yo llegué un 3 de enero a Alemania, yo un 12 de enero, un año después, presenté la FCP y la aprobé en el primer intento. Pero como les digo, para aprobar la FCP en un primer intento, no es solamente suerte, sino también es la dedicación y la constancia. La constancia con el idioma, estar todo el tiempo tratando de tener ese contacto, que fue lo que yo hice, y después preparar la FCP estudiando bastante los temas para poderme defender y tener la seguridad de que tenía el vocabulario para poder pasarla. Entonces en el tema eso con respecto, entonces digamos que yo me demoré un año desde que llegué hasta que digamos como que tuve la FCP. Ya el tema de ya cuando empiezas a hacer la residencia, ahí es otro video diferente, porque entonces con la FCP aprobada uno puede conseguir trabajo. Lo que pasa es que ahorita en Alemania no está siendo tan fácil porque hay mucha gente que ya tiene FCP o tocan los pueblitos más recónditos o pues no sé, también es suerte, por así decirlo. Con FCP sí se puede trabajar, se solicita un permiso de trabajo. Ese permiso de trabajo dura 2 años. Mientras el permiso de trabajo esté vigente es donde uno tiene que sacar la KP o el peritaje, porque ya después de que se vence no te lo pueden renovar en ciertos casos, pero yo no los conozco. Entonces digamos que cuando tú estás trabajando, así sea en una residencia con permiso de trabajo, eso yo no te los cuentan como una residencia, a no ser que sea tu jefe, etcétera, pero es muy rara la vez en que eso sucede. Solamente empiezas a ser como tal un residente es cuando tú ya tienes la aprobación, es decir, ya sea que aprobaste la KP o que el peritaje salió a favor tuyo para poder decir que tienes el título como médico reconocido acá en Alemania. Es a partir de ese momento en que tú puedes decir que eres residente y te está valiendo la residencia. En mi caso yo hice el proceso de reconocimiento o el Anerkennung, lo hice a través del peritaje. Esto me duró aproximadamente un mes. Es también extremadamente raro, como les digo, cada persona tiene procesos diferentes. A mí me duró un mes, en un mes me salió la aprobación, es decir, yo pasé papeles, empecé a trabajar en abril y un mes antes más o menos en marzo había sometido los papeles para que me dieran el Anerkennung por peritaje y en un mes me salió a mí, es decir, yo empecé la residencia, siendo ya como tal una médica reconocida en Alemania. Entonces, como te digo, son temas y procesos muy diferentes para cada persona, que si recomiendo o no recomiendo. Las empresas, la verdad, yo ya no sabría qué decir. Obviamente entiendo que uno se viene con ese miedo de no sé, muchas cosas, el idioma, pero pues uno tiene que también tener como esas cosas claras. No sé si la recomendaría, es también costosa. Ya tuve como un inconveniente en algún momento, por eso ya no quiero seguir teniendo como más inconvenientes con dicha empresa. Y pues nada, eso sería como lo único. Piénsenlo, voy a tratar también como mostrar, bueno, si yo fuera, cómo se ve la página de médicos por ejemplo, en la Cámara de Baja Sajonia, en donde es que están los requisitos, y así ustedes también pueden tener una idea de cómo funciona esta parte del proceso. Entonces espero que les haya gustado ese video y gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en el próximo. Chao.